Cuando Sebastián detuvo su camioneta negra frente a la cabaña de la sierra, lo primero que sintió fue que algo estaba terriblemente mal. El silencio era demasiado denso, demasiado pesado, como si la montaña misma estuviera conteniendo la respiración. Había manejado 11 horas desde Seattle sin detenerse, con el corazón latiéndole cada vez más rápido, con esa sensación en el estómago que te dice que llegas tarde, que algo ya cambió para siempre. Apagó el motor y se quedó inmóvil, mirando la casa que su padre había construido 30 años atrás con sus propias manos. Esa cabaña de madera oscura donde había pasado los veranos de su infancia, antes de que el dinero y el éxito lo alejaran de todo lo que alguna vez fue real. Habían pasado 4 años desde la última vez que estuvo aquí, 4 años desde que su padre murió, 4 años en los que dejó que su hermana Elena se encargara de todo. Mientras él construía su imperio inmobiliario en la ciudad, tratos millonarios apareciendo en revistas de negocios, acumulando propiedades y cuentas bancarias que ya ni siquiera revisaba. A sus 42 años, Sebastián Mendoza era considerado uno de los hombres más exitosos de la costa oeste, pero en ese momento, sentado en su camioneta de $120,000, mirando la cabaña desgastada por el tiempo y el abandono, se sintió como el fraude más grande del mundo. La llamada de Elena había llegado 3 días atrás, a las 2 de la madrugada. Su voz sonaba extraña, rota, diferente. Sebastián, necesito que vengas, ahora. No me hagas preguntas, solo ven. Y luego había colgado. Él había intentado llamarla de vuelta docenas de veces, pero su teléfono estaba apagado. Canceló reuniones, pospuso una firma de contrato de $8 millones y manejó sin parar desde Seattle hasta estas montañas remotas del norte de Idaho, ese lugar olvidado donde su familia tenía raíces, pero que él había decidido borrar de su vida. Sebastián bajó de la camioneta y el aire frío de la sierra le golpeó el rostro. Era abril, pero aquí arriba todavía había nieve en las sombras, todavía se sentía el invierno aferrado a la tierra. Caminó hacia la puerta principal, notando las ventanas sucias, las tablas del porche que necesitaban reparación, el jardín invadido por hierbas silvestres. Elena siempre había sido tan meticulosa, tan perfecta con todo. Ver este desorden era como encontrar una nota de suicidio escrita en el paisaje. Elena gritó, tocando la puerta. Nadie respondió. Probó la manija y la puerta se abrió con un crujido. El interior estaba oscuro, las cortinas cerradas, y olía a humedad y algo más, algo que no podía identificar. Encendió la luz del pasillo, y lo que vio lo dejó paralizado. La casa estaba llena de papeles. Montañas de documentos cubrían cada superficie, la mesa del comedor, el sofá, el piso, carpetas abiertas, extractos bancarios, fotografías viejas esparcidas como hojas caídas después de una tormenta. Y en medio de todo ese caos, sentada en el suelo de la sala, con la espalda contra la pared y los ojos fijos en la nada, estaba su hermana. Elena susurró, acercándose lentamente, como si ella fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento. Pero ella no se movió. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta despeinada, llevaba la misma ropa que probablemente había usado durante días. Y sus ojos, esos ojos verdes que siempre habían brillado con inteligencia y determinación, ahora estaban vacíos, agotados, derrotados. «Llegaste», dijo ella finalmente, sin mirarlo, con una voz tan plana que le dio más miedo que cualquier grito. «Pensé que no vendrías. Pensé que estarías demasiado ocupado contando tu dinero». El comentario le dolió, pero se lo merecía. «Estoy aquí ahora», respondió Sebastián, arrodillándose frente a ella, tratando de encontrar su mirada. «¿Qué pasó? ¿Qué es todo esto?» Elena finalmente volteó a verlo, y lo que vio en sus ojos lo sacudió hasta los huesos. No era solo tristeza, era algo más profundo, más oscuro, algo que parecía culpa y vergüenza, y una desesperación tan absoluta que casi podía tocarla. «Él lo sabía», dijo Elena con voz temblorosa,
Papá lo sabía todo el tiempo, y nosotros nunca. ¿Qué sabía?, preguntó Sebastián, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Elena, háblame. ¿Qué sabía papá? Ella extendió la mano y le dio una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. Sebastián la tomó con dedos temblorosos y se quedó mirándola, sin poder procesar lo que veía. Era una imagen de su padre, joven, tal vez de 25 años, sonriendo con ese orgullo tímido que él recordaba. Pero no estaba solo. Tenía el brazo alrededor de una mujer que Sebastián no reconocía, una mujer hermosa de cabello castaño claro y ojos suaves, y en los brazos de ella había un bebé, envuelto en una manta azul. No entiendo, murmuró Sebastián, mirando a Elena con confusión. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es ese bebé? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Tu hermano, susurró. Tenemos un hermano, Sebastián, y papá nunca nos lo dijo. El mundo se detuvo. Sebastián sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Miró nuevamente la fotografía, luego a Elena, luego los cientos de documentos esparcidos por toda la sala. Eso es imposible, dijo, pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Papá nos lo habría dicho. Mamá nos lo habría dicho. Mamá nunca lo supo, respondió Elena, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Oh, tal vez lo supo y nunca quiso admitirlo. Encontré todo esto en el sótano, en una caja que papá selló antes de morir. Dejó una carta para mí para que yo lo encontrara después, pero yo no bajé al sótano hasta la semana pasada, cuando vine a revisar unas tuberías que estaban goteando. Sebastián se sentó en el piso junto a ella, todavía sosteniendo la fotografía, sintiendo cómo toda su vida, toda su historia familiar, se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Quién es él? ¿Dónde está? Elena respiró profundo, como preparándose para pronunciar las palabras que cambiarían todo. Su nombre es Daniel. Daniel Torres. Y he estado buscándolo durante 3 días. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se quebró completamente. Sebastián, lo encontré. Y cuando descubras dónde está, y cómo ha estado viviendo todos estos años, mientras nosotros teníamos todo, mientras tú te volvías millonario, y yo vivía cómodamente en Portland, vas a querer morirte de la vergüenza y el dolor. Las siguientes 2 horas fueron las más difíciles de la vida de Sebastián. Elena le mostró todo, cada documento, cada fotografía, cada carta que su padre había escrito pero nunca enviado. La historia era tan devastadora que varias veces tuvo que detenerse, caminar hacia la ventana, respirar el aire frío de la montaña y recordarse que todo esto era real, que no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Su padre, Roberto Mendoza, había conocido a una mujer llamada Carmen Torres cuando tenía 24 años, antes de conocer a su madre. Era 1982. Y él trabajaba en una maderera aquí en Idaho, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Carmen era hija de inmigrantes, trabajaba en una cafetería del pueblo, y cuando se enamoraron, fue algo rápido, intenso, como esos amores de juventud que te queman por completo. Ella quedó embarazada a los 3 meses de estar juntos. Pero la familia de Roberto tenía otros planes para él. Su abuelo, un hombre duro y tradicional, ya había arreglado un compromiso con la familia, quien sería su madre Mariana Delgado, una mujer de buena familia, con conexiones y dinero. Cuando el abuelo descubrió lo de Carmen y el embarazo, le dio un ultimátum a Roberto: abandonarla y casarse con Mariana, o ser desheredado y expulsado de la familia para siempre. Roberto era joven, asustado, y bajo una presión insoportable. Hizo lo que miles de hombres cobardes han hecho a través de la historia. Abandonó a Carmen. Le dejó $500, todo lo que tenía ahorrado en ese momento, y desapareció de su vida. Se casó con Mariana 2 meses después. Carmen dio a luz a Daniel sola, sin apoyo, sin familia, sin nadie. Pero papá nunca la olvidó, explicó Elena con la voz todavía temblorosa por la emoción. Sostenía una pila de cartas, decenas de ellas,
todas escritas con la letra de su padre, todas dirigidas a Daniel pero nunca enviadas. Durante 38 años, papá escribió cartas para él. Él le contaba sobre su vida, sobre nosotros, sobre sus arrepentimientos, pero nunca tuvo el valor de enviarlas. Sebastián tomó una de las cartas y comenzó a leer. Las palabras le quemaban los ojos. Daniel, hoy cumpliste 15 años. Me pregunto cómo te ves, si te pareces a mí o a tu madre. Tengo 2 hijos ahora, Elena tiene 7 años. Y Sebastián tiene 9. Son buenos niños, pero cuando los miro solo pienso en ti, en cómo te abandoné, en cómo elegí la comodidad sobre el honor. No espero que me perdones. No me perdono a mí mismo. Había docenas más, cartas para cumpleaños, para navidades, para graduaciones que su padre solo imaginaba. En todas había la misma agonía, el mismo remordimiento, la misma cobardía de un hombre que sabía lo que había hecho mal, pero nunca encontró el valor para corregirlo. Después de que mamá murió del cáncer, continuó Elena, papá intentó buscarlo. Esto fue hace 8 años. Contrató a un investigador privado, encontró información sobre Carmen y sobre Daniel, pero para entonces Carmen había muerto también de una sobredosis. Y Daniel, su voz se quebró. Daniel había pasado su infancia en el sistema de cuidado temporal, de casa en casa, sufriendo cosas que no puedo ni imaginar. Dios mío, murmuró Sebastián, sintiendo cómo la culpa lo aplastaba, aunque él no había tenido nada que ver con esto, pero lo sentía igual, como si compartiera la deuda de su padre. ¿Dónde está ahora? Elena se levantó y caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma. La luz del atardecer entraba oblicua, pintando su rostro con tonos dorados, hacían que sus lágrimas brillaran como cristales. Vive aquí, en estas montañas, a 2 horas de esta cabaña, en un pueblo que apenas existe en los mapas. Se llama Clearwater. Tiene 200 habitantes. ¿Y qué hace allí?, preguntó Sebastián, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Sobrevive, respondió Elena con amargura. Apenas sobrevive. Trabaja en un aserradero, el mismo tipo de trabajo que hacía papá cuando era joven. Vive solo en una casa rodante vieja. Tiene 38 años, nunca se casó, no tiene hijos. Y Sebastián, ella se volteó para mirarlo directamente, y había algo feroz en sus ojos ahora, algo que quemaba como fuego. Hace 2 días conduje hasta allá. Lo vi de lejos, no me acerqué, porque no sabía qué decir, cómo explicarle que somos sus hermanos, que existimos, que durante toda su vida él estuvo completamente solo mientras nosotros teníamos una familia, dinero, oportunidades, todo. Sebastián se puso de pie, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con la culpa. Tenemos que ir ahora. Tenemos que hablar con él, explicarle, ayudarlo. Puedo transferirle dinero hoy mismo. Puedo comprarle una casa. Puedes comprar su perdón. Lo interrumpió Elena y su voz era como un látigo. ¿Crees que el dinero va a arreglar esto? Sebastián, ese hombre creció sin padre, sin madre. Pasó su infancia siendo pasada de una casa temporal a otra. Probablemente sufrió abusos que ni siquiera sabemos. ¿Y tú crees que llegar con tu camioneta de lujo y tu chequera va a hacer que todo esté bien? El golpe lo dejó sin palabras. Ella tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Durante toda su vida adulta, Sebastián había resuelto problemas con dinero. Cada obstáculo, cada conflicto, cada situación difícil se solucionaba escribiendo un cheque lo suficientemente grande. Pero esto era diferente. Esto era una herida de casi 40 años, una injusticia tan profunda, que ninguna cantidad de dinero podría ni siquiera comenzar a sanarla. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sebastián en voz baja, sintiéndose más perdido de lo que jamás se había sentido en su vida. Dime qué hacer, Elena. Ella se acercó a él y tomó sus manos. Las de ella estaban frías, temblorosas. Vamos mañana, juntos, y le contamos la verdad, no como millonarios tratando de limpiar su conciencia, como hermanos, como familia. Y si nos odia, si nos rechaza, si nos escupe en la cara, lo aceptamos, porque se lo merece. Merece al menos eso. Sebastián asintió.
incapaz de hablar. Pasaron esa noche en la cabaña, ninguno de los dos pudo dormir realmente. Él se quedó despierto en la vieja habitación que había sido suya de niño, mirando el techo, pensando en todas las veces que se quejó de su vida, de las expectativas de su padre, de la presión de ser el hijo mayor, y en algún lugar, a solo 2 horas de distancia, había otro hijo mayor, uno que nunca tuvo nada, que fue olvidado, abandonado, condenado a una vida de soledad y lucha. Cuando el sol comenzó a salir, Sebastián finalmente se levantó. Encontró a Elena en la cocina, preparando café con manos temblorosas. No hablaron, no había nada que decir. Tomaron sus tazas, subieron a la camioneta de Sebastián y comenzaron el viaje hacia Clearwater. El camino serpenteaba por montañas, cada vez más escarpadas, por bosques densos de pinos, donde la niebla matinal se aferraba a los árboles como fantasmas. Pasaron por pueblos pequeños, que parecían haberse detenido en el tiempo, por gasolineras abandonadas y granjas desmoronadas. Este era un Idaho que Sebastián había olvidado que existía, un Idaho que el progreso y la modernidad habían dejado atrás. Clearwater era exactamente como Elena lo había descrito, un pueblo que apenas merecía ese nombre. Una calle principal de tierra, tal vez 15 edificios en total, un bar, una tienda de suministros, y, al final del camino, el aserradero, donde se escuchaba el grito agudo de las sierras cortando madera. «Es allí», dijo Elena, señalando hacia una casa rodante vieja estacionada. Detrás del aserradero, medio escondida entre los árboles, estaba oxidada, con ventanas remendadas con cinta adhesiva, y un pequeño porche improvisado hecho con tablas desiguales. Sebastián estacionó la camioneta a cierta distancia, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Estás segura de que es aquí?» «Estoy segura», respondió Elena, pero ella tampoco se movía para salir del vehículo. Entonces la puerta de la casa rodante se abrió, y un hombre salió. Daniel Torres era alto, tal vez 1,85 m, con hombros anchos y manos grandes de trabajador. Tenía el cabello oscuro, casi negro, desordenado y un poco largo, una barba de varios días que le daba un aspecto rudo, descuidado. Vestía jeans desgastados y una camisa de franela remendada, botas de trabajo cubiertas de acerrín. Pero lo que detuvo el corazón de Sebastián fue el rostro. Era como ver un fantasma de su padre. Los mismos ojos, oscuros, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de la nariz. No había duda posible. Este era su hermano. Daniel se detuvo en el porche, entrecerrando los ojos ante la camioneta cara, que claramente no pertenecía a este lugar. Incluso desde esa distancia, Sebastián podía ver la tensión en su postura, la desconfianza. Este era un hombre acostumbrado a problemas, acostumbrado a que las cosas malas llegaran en camionetas lujosas. «Tenemos que bajar», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Tenemos que hacerlo ahora, o nunca lo haremos». Abrieron las puertas al mismo tiempo. El sonido hizo que Daniel se pusiera rígido, alerta. Sebastián vio cómo su mano se movía instintivamente hacia su cinturón, probablemente buscando algo, tal vez una navaja. Esto no iba a ser fácil. Caminaron lentamente hacia la casa rodante, Sebastián con las manos visibles, intentando no parecer amenazante. Elena iba a su lado, y él podía sentir cómo temblaba. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó Daniel cuando estuvieron lo suficientemente cerca. Su voz era grave, áspera, como si no la usara mucho. Había algo quebrado en ella, algo que hablaba de años de silencio y soledad. Sebastián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿Cómo empiezas una conversación así? ¿Cómo le dices a alguien que eres el hermano que nunca supo que existía? ¿Cómo pides perdón por una deuda que no creaste pero que de todas formas cargas?» Fue Elena quien finalmente habló. «Eres Daniel Torres». La desconfianza en los ojos de Daniel se intensificó. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Elena Mendoza», dijo ella, y su voz se quebró en la última sílaba. «Y este es mi hermano Sebastián». Hizo una pausa, respiró profundo, y luego dijo las palabras que cambiarían todo.
y creemos que tú también eres nuestro hermano. El silencio que siguió fue absoluto. Daniel los miró fijamente, sin parpadear, como si tratara de descifrar si esto era una broma cruel o una estafa. Su rostro no mostró emoción alguna, pero Sebastián vio cómo sus manos se cerraban en puños, cómo la vena en su cuello comenzaba a palpitar. No sé de qué están hablando, dijo finalmente, pero su voz sonaba hueca, vacía, como si no creyera sus propias palabras. Tu madre se llamaba Carmen Torres, continuó Elena dando un paso adelante. Conoció a nuestro padre, Roberto Mendoza, en 1982. Quedó embarazada de ti. Él la abandonó, y nosotros acabamos de descubrirlo hace 3 días. Daniel no se movió, pero algo cambió en su rostro. Fue sutil, apenas perceptible, pero Sebastián lo vio. El momento en que el mundo de este hombre se rompió en pedazos. Fue como ver una estatua comenzar a agrietarse. Líneas invisibles aparecían en una superficie que había parecido sólida e inquebrantable. Váyanse, dijo Daniel, y ahora su voz temblaba. No sé qué juego están jugando, pero váyanse de mi propiedad ahora. Tenemos pruebas, insistió Sebastián, encontrando finalmente su voz. Sacó su teléfono y abrió una fotografía de la imagen que Elena le había mostrado, su padre con Carmen y el bebé Daniel. La extendió hacia él. Por favor, solo mira esto. Daniel no quería mirar. Sebastián podía ver la batalla que libraba consigo mismo, el deseo de mandar al diablo versus la curiosidad tortuosa de saber si lo que decían era verdad. Finalmente, con movimientos lentos y rígidos, bajó los escalones del porche y se acercó. Tomó el teléfono con manos que temblaban apenas perceptiblemente. Lo que sucedió después fue algo que Sebastián nunca olvidaría. Vio el momento exacto en que Daniel reconoció a la mujer en la fotografía. Sus ojos se abrieron, su respiración se detuvo, y el teléfono casi se le cae de las manos. ¿De dónde sacaron esto?, susurró, y había tanto dolor en su voz que fue como un puñal en el pecho de Sebastián. Nuestro padre lo guardó, respondió Elena suavemente, junto con cartas, decenas de cartas que te escribió durante 38 años, pero nunca envió. Cartas pidiéndote perdón, contándote sobre su vida, sobre nosotros. Él nunca te olvidó, Daniel. Fue un cobarde que cometió un error terrible, pero nunca te olvidó. ¿Dónde está?, preguntó Daniel bruscamente, levantando la vista de la fotografía. ¿Dónde está ese hijo de perra ahora? Finalmente decidió que después de 40 años era tiempo de limpiar su conciencia. Murió, dijo Sebastián en voz baja, hace 4 años. Cáncer, lo siento. Daniel dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. Por supuesto que está muerto. Por supuesto que nunca tendré la oportunidad de preguntarle por qué. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué mi madre tuvo que trabajar 3 empleos solo para mantenernos? ¿Por qué cuando ella murió, yo tenía 11 años y terminé en hogares temporales donde se detuvo bruscamente, apretando la mandíbula, negándose a continuar? Lo sabemos, dijo Elena, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Leímos los reportes que el investigador privado encontró. Daniel, no podemos ni empezar a imaginar lo que sufriste. Y sabemos que nada de lo que digamos o hagamos va a cambiar eso. Pero necesitábamos que supieras que existes para nosotros, que tienes familia, que no estás solo. No estoy solo, repitió Daniel, y su risa fue amarga, rota. He estado solo toda mi maldita vida. Y ahora ustedes aparecen en su camioneta de lujo, con su ropa cara, diciéndome que tengo familia. ¿Dónde estaba esa familia cuando tenía 12 años? Y el tipo en la tercera casa temporal me rompía las costillas. ¿Dónde estaba cuando tenía 16 y dormía en la calle porque me escapé del último hogar? ¿Dónde estaba cuando cumplí 18 y el Estado me echó sin nada, sin educación, sin dinero, sin un solo ser humano en este mundo que le importara si vivía o moría? Cada palabra fue como una bofetada. Sebastián sintió que se ahogaba en la culpa, aunque sabía que no era su culpa, que él ni siquiera había nacido cuando todo esto comenzó. Pero la deuda estaba ahí de todas formas, pesada e implacable. Tienes razón, dijo Sebastián, su voz temblando. Tienes toda la razón de odiarnos,
Nosotros tuvimos todo. Yo me volví millonario mientras tú apenas sobrevivías. Viví en mansiones mientras tú vivías en... No pudo terminar, mirando la casa, rodante destartalada. Pero estamos aquí ahora. Y sé que suena vacío, sé que suena como si quisiéramos limpiar nuestra conciencia. Pero Daniel, estamos aquí y queremos conocerte, queremos ser tu familia. Si nos dejas... Daniel lo miró durante un largo momento, sus ojos oscuros indescifrables. Luego le devolvió el teléfono a Sebastián, con un movimiento brusco. No quiero su lástima, no quiero su dinero, y definitivamente no quiero ser parte de una familia que me abandonó antes de que pudiera siquiera caminar. Así que hagan lo que vinieron a hacer, limpien su conciencia, y luego váyanse y déjenme en paz. Eso es lo único que les pido. No podemos hacer eso, dijo Elena, y había acero en su voz ahora. No vamos a irnos, no vamos a dejarte. Ya fuiste abandonado una vez por nuestro padre, y fue la peor cobardía que alguien pudo cometer. No voy a repetir su error. No es tu decisión, respondió Daniel, fríamente. Comenzó a caminar de regreso hacia su casa rodante. Pero Elena lo siguió, y Sebastián fue detrás de ella. Daniel, por favor, suplicó Elena. Solo danos una oportunidad, una conversación. Déjanos mostrarte las cartas. Déjanos contarte sobre papá, sobre nuestra familia, sobre ti. Y si después de eso todavía quieres que nos vayamos, lo haremos, te lo prometo. Daniel se detuvo en el primer escalón del porche, dándoles la espalda. Sus hombros estaban tensos, su cabeza ligeramente inclinada. Sebastián podía ver la batalla que libraba consigo mismo. Podía prácticamente sentir el dolor radiando de él en olas. Finalmente, sin voltearse, Daniel habló. 1 hora. Les doy 1 hora. Y luego se van y no regresan nunca. ¿Entendido? Entendido, respondió Elena rápidamente, antes de que él pudiera cambiar de opinión. Daniel subió los escalones y entró en la casa rodante, dejando la puerta abierta. Una invitación silenciosa. Elena y Sebastián intercambiaron una mirada, ambos con los ojos llenos de lágrimas, y la siguieron hacia adentro. El interior de la casa rodante era aún más deprimente que el exterior. Un espacio diminuto y estrecho que olía a humedad y madera húmeda. Había una pequeña estufa con 2 hornillas, un fregadero manchado, una mesa plegable con una silla. A través de una cortina raída, se veía una cama individual sin hacer. No había fotografías en las paredes, no había decoraciones, nada que indicara que alguien realmente vivía aquí, en lugar de simplemente existir. Era la vivienda de un hombre que había renunciado a la idea de que la vida pudiera ser algo más que supervivencia. Daniel se quedó de pie junto a la pequeña ventana, mirando hacia afuera, con los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura defensiva. Elena y Sebastián se quedaron cerca de la puerta, sin saber si sentarse o pararse, sin saber cómo comenzar. Fue Sebastián quien finalmente rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? 8 años, respondió Daniel sin voltearse. Antes de eso, vivía en mi camioneta. Antes de eso, en refugios cuando podía conseguir un lugar. Esta es la cosa más parecida a un hogar que he tenido en toda mi vida. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Sebastián. Él tenía 3 casas, el penthouse en Seattle, la casa de vacaciones en Maui, y otra propiedad en Aspen que raramente visitaba. Y este hombre, su hermano, consideraba que una casa rodante oxidada era un logro. Elena se sentó en la única silla, abrió la mochila que había traído, y comenzó a sacar las cartas. Las puso sobre la mesa, cuidadosamente, como si fueran objetos sagrados. Hay 38 cartas aquí, dijo suavemente, 1 por cada año que has estado vivo. Papá las escribió en tu cumpleaños, cada año, sin falta. La primera es de cuando cumpliste 1 año. La última es del año antes de que muriera, cuando cumpliste 37. Daniel finalmente se volteó. Su mirada cayó sobre las cartas, y Sebastián vio como su expresión se endurecía, como si estuviera construyendo muros más altos alrededor de sí mismo.
¿Y qué se supone que debo hacer con esas? Leerlas y perdonar 40 años de abandono. No esperamos tu perdón, respondió Elena. Solo queremos que sepas la verdad, que sepas que él pensaba en ti, que se arrepintió cada día de su vida, que fue un cobarde, sí, pero que nunca dejó de ser tu padre, al menos en su corazón. Un padre está ahí cuando lo necesitas, dijo Daniel con amargura. Un padre no te deja solo en este mundo. No me importa cuántas cartas escribió, no significa nada. Tienes razón, dijo Sebastián, acercándose. No significa nada. Nada de lo que él hizo o dejó de hacer puede cambiar lo que sufriste. Pero tal vez, solo tal vez, saber que no te olvidó, que cargó con la culpa hasta su último día, tal vez eso pueda darte algo. No perdón, no reconciliación, solo conocimiento. La verdad completa. Daniel miró las cartas durante un largo momento. Su mano se levantó lentamente, dudando, como si las cartas pudieran quemarlo. Finalmente tomó la que estaba arriba, la primera, la del primer cumpleaños. Con dedos temblorosos la abrió y comenzó a leer en silencio. Sebastián y Elena esperaron, sin hacer ruido, apenas respirando. Vieron cómo los ojos de Daniel se movían sobre las palabras escritas por su padre hacía 37 años. Vieron cómo su mandíbula se apretaba, cómo tragaba saliva con dificultad, cómo sus manos comenzaban a temblar cada vez más. Daniel, hoy cumpliste 1 año, leyó Daniel en voz alta, su voz apenas un susurro quebrado. No estuve ahí, no te cargué, no te canté, no te di tu primer pastel. Me casé con otra mujer hace 3 meses. Voy a tener otro hijo pronto. Y cada noche me despierto pensando en ti, preguntándome si estás bien, si tu madre está bien, si algún día podrás perdonarme por ser el cobarde que soy. Se detuvo, cerró los ojos, y Sebastián vio como una lágrima rodaba por su mejilla. Una sola lágrima que Daniel se apresuró a limpiar con el dorso de la mano, como si estuviera avergonzado de mostrar emoción. Sigue, dijo Elena suavemente. Por favor. Daniel abrió los ojos y continuó leyendo. Mi padre, tu abuelo, me amenazó con desheredarme si no me casaba con Mariana. Y yo elegí el dinero. Elegí la comodidad. Elegí la cobardía. Cada día cargo con esa decisión como una piedra en el pecho. Espero que tu madre te esté criando mejor de lo que yo merecería criarte. Espero que seas feliz, aunque sé que no tengo derecho a esperarlo. Feliz cumpleaños, hijo. Ojalá algún día pueda decírtelo en persona. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Daniel dejó la carta sobre la mesa y se dio la vuelta, caminando hacia la ventana nuevamente, pero esta vez Sebastián pudo ver cómo sus hombros temblaban, cómo luchaba por mantener el control. Mi madre murió cuando tenía 11 años, dijo Daniel finalmente, su voz ronca. De sobredosis, al menos eso es lo que dijeron. Pero yo creo que fue suicidio. Ella nunca se recuperó de perderlo. Trabajaba hasta quedar exhausta, tomaba pastillas para mantenerse despierta, otras para dormir. Y un día simplemente no despertó. Se volteó para mirarlos. Y había tal dolor en sus ojos que Sebastián sintió que se ahogaba. Durante años la culpé. Pensé que me había abandonado igual que mi padre. Pero ahora entiendo que ella también estaba rota, que él no solo me abandonó a mí, nos abandonó a ambos. Y ese abandono la mató lentamente. Elena se puso de pie y caminó hacia él lentamente, como si se acercara a un animal herido. Daniel, lo siento tanto. Siento lo que te pasó. Siento lo que te hicieron. Y siento que hayamos tenido vidas llenas de privilegios mientras tú sufrías. No es justo. Nada de esto es justo. No, dijo Daniel, sacudiendo la cabeza. No es justo. Pero así es la vida, ¿no? Algunos nacen con todo. Otros nacen con nada. Y no hay razón para ello, ninguna lógica, solo el azar cruel del universo. Sebastián se acercó también, sintiendo cómo las palabras se formaban en su garganta, palabras que necesitaba decir, aunque no cambiarían nada. Construí un imperio de $200 millones. Tengo propiedades en 3 estados.
Tengo cuentas bancarias que ni siquiera reviso porque hay demasiado dinero. Y todo este tiempo, mientras yo acumulaba riqueza tras riqueza, tú estabas aquí, viviendo en esto. Hizo un gesto hacia la casa rodante. ¿Sabes lo que eso me hace sentir? ¿Sabes cómo es descubrir que tu éxito fue construido sobre el sufrimiento de alguien? Tú no me hiciste sufrir, respondió Daniel. No fue tu culpa, pero me beneficié de ello, insistió Sebastián. Me beneficié del dinero de la familia, de las conexiones, de las oportunidades que nuestro padre y abuelo me dieron. Oportunidades que deberían haber sido tuyas también. Así que sí, tal vez no fue mi culpa, pero cargo con la deuda de todas formas. Daniel lo miró durante un largo momento y algo en su expresión se suavizó ligeramente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. ¿Qué es lo que realmente quieren al venir aquí? Conocerte, dijo Elena inmediatamente. Queremos conocer a nuestro hermano. Queremos saber quién eres, qué te gusta, qué has vivido, qué sueñas. Y queremos que nos conozcas también. No como extraños ricos tratando de comprar su camino hacia tu vida, como hermanos. Y queremos ayudarte, agregó Sebastián. No con lástima, no como caridad. Como familia. Déjanos hacer algo por ti, lo que sea. Una casa, un trabajo mejor, educación si quieres estudiar algo, lo que necesites. No necesito nada, dijo Daniel automáticamente, pero la respuesta sonó ensayada, como algo que había dicho tantas veces que ya era un reflejo. Todos necesitamos algo, respondió Elena suavemente. Todos estamos rotos de alguna manera. Tú fuiste abandonado. Nosotros crecimos sin saber que teníamos un hermano, sin saber la verdad sobre nuestro padre. Esa mentira nos robó algo también, no tanto como lo que te robó a ti, pero nos robó de todas formas. Daniel bajó la mirada a las cartas sobre la mesa. ¿Cuántas dijiste que había? 38, respondió Elena. Una por cada año, lentamente, como si cada movimiento le costara todo su esfuerzo. Daniel se sentó en el borde de la cama, tomó la segunda carta, la del segundo cumpleaños, y la abrió. Comenzó a leer en silencio, pero después de un momento, comenzó a leer en voz alta, nuevamente, como si necesitara escuchar las palabras para creer que eran reales. Cumpliste 2 años hoy. Elena nació hace 2 meses. La sostengo en mis brazos y solo pienso en ti. Me pregunto si alguien te está cargando, si alguien te está cantando. Tu madre ya no vive en Idaho. El investigador que contraté me dijo que se mudó a Oregon, a Portland. Espero que esté bien. Espero que te esté dando la vida que mereces. Una vida que yo no tuve el valor de darte. Las siguientes 2 horas pasaron en una especie de trance. Daniel leyó cada carta, algunas en voz alta, otras en silencio. Elena y Sebastián se quedaron con él. Testigos silenciosos de este momento sagrado y devastador. Con cada carta, vieron cómo Daniel se rompió un poco más, cómo las paredes, que había construido durante toda su vida, comenzaban a agrietarse. Cuando llegó a la carta del cumpleaños número 12, su voz se quebró completamente. Hoy cumpliste 12 años. Acabo de enterarme de que tu madre murió el año pasado. Hijo, lo siento. Lo siento tanto. Contraté a un investigador para encontrarte. Descubrí que estás en el sistema de cuidado temporal. Descubrí que has estado en 4 casas diferentes en el último año. Quiero sacarte de ahí. Quiero traerte a casa. Pero Mariana no lo sabe. Mis hijos no lo saben. Y soy demasiado cobarde para decirles. Soy demasiado cobarde para hacer lo correcto. Dios, ¿qué clase de hombre soy? Daniel dejó caer la carta y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaron, y luego los sonidos comenzaron a salir. Sollozos profundos y guturales que parecían arrancados desde lo más profundo de su alma. Eran los llantos de un niño de 12 años que nunca pudo llorar. De un adolescente que tuvo que ser fuerte cuando no debería haberlo sido, de un hombre que había cargado con soledad y abandono durante casi 40 años. Elena se movió primero, se sentó junto a él en la cama y puso su mano en su hombro. Daniel no la apartó. Sebastián se arrodilló frente a él, sintiéndose completamente impotente, sin saber qué hacer o decir. Lo siento, sollozó Daniel entre lágrimas.
Lo siento, no suelo hacer esto, no suelo. No te disculpes, dijo Elena con voz firme pero gentil. Nunca te disculpes por sentir, por ser humano. Estuve tan solo, susurró Daniel. Toda mi vida, tan completamente solo. ¿Saben lo que es eso? Pasar días enteros sin hablar con nadie. Despertar en la mañana y saber que no hay ni una sola persona en este mundo que le importaría si desaparecieras. Ya no estás solo, dijo Sebastián, y su propia voz estaba cargada de emoción. Nos tienes ahora. Tienes una hermana y un hermano, y te prometemos, te juramos, que nunca volveremos a dejarte solo. Nunca. Daniel levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, su rostro empapado de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué les importo? Ni siquiera me conocen. Porque eres nuestro hermano, respondió Elena simplemente. Y eso es suficiente. Se quedaron en la casa rodante, hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Daniel leyó todas las cartas, algunas varias veces. Entre carta y carta comenzó a hablar, lentamente al principio, dudando, pero luego con más fluidez, como si una presa se hubiera roto, después de décadas de retener todo dentro. Les contó sobre su infancia, sobre las casas temporales, algunas decentes, otras pesadillas, sobre los trabajadores sociales, que lo trataron como un número en un expediente, sobre los momentos en los que consideró suicidarse, especialmente durante su adolescencia, cuando la soledad era tan aplastante que apenas podía respirar, sobre cómo se escapó del sistema a los 16. Vivió en las calles. Hizo trabajos ilegales, solo para comer. Sobre cómo eventualmente encontró trabajo en aserraderos, descubriendo que tenía un talento para el trabajo de madera, la misma habilidad que su padre había tenido. Hay una ironía en eso, ¿no? Dijo Daniel con una risa amarga. Terminé haciendo exactamente lo mismo que él hacía cuando conoció a mi madre. Como si no pudiera escapar de su sombra incluso sin saber que era su hijo. Sebastián escuchaba cada palabra, sintiendo cómo su imagen del mundo se organizaba. Había pasado los últimos 20 años obsesionado con el éxito, con acumular más dinero, más propiedades, más reconocimiento. Y ahora, sentado en esta casa, rodante destartalada, escuchando a este hombre que había sobrevivido a lo impensable, se dio cuenta de cuán vacía había sido su vida. Tenía todo y no tenía nada. ¿Nunca trataste de buscar a nuestro padre?, preguntó Elena en algún momento. Cuando la conversación encontró una pausa natural, Daniel negó con la cabeza. No sabía su nombre completo. Mi madre nunca me lo dijo, o tal vez yo era demasiado joven para recordar. Solo sabía que se llamaba Roberto, que había trabajado en un aserradero, y que nos había abandonado. Cuando crecí, pensé en buscarlo a veces, pero se encogió de hombros. ¿Qué iba a decirle? Hola, soy el hijo que abandonaste. Solo quería que supieras que arruinaste mi vida. No me parecía que valiera la pena el esfuerzo. Él intentó buscarte, dijo Sebastián. Después de que mamá murió, contrató investigadores, encontró información sobre ti, pero para entonces tú ya estabas en el sistema, y él no sabía cómo acercarse sin destruir todo, sin destruir nuestra familia. Así que eligió proteger a la familia que tenía, sobre la familia que abandonó, dijo Daniel sin emoción. Entiendo la lógica, no la respeto pero la entiendo. Creo que se odiaba a sí mismo por ello, agregó Elena. Nunca fue el mismo después de que mamá murió. Se volvió distante, callado. Pasaba horas en su estudio, y ahora sé que probablemente estaba escribiendo estas cartas, torturándose con decisiones que tomó 40 años atrás. Todos cargamos con nuestras decisiones, respondió Daniel. Él cargó con las suyas, yo cargo con las mías. ¿Qué decisiones?, preguntó Sebastián, confundido. Daniel lo miró con algo parecido a la tristeza. La decisión de rendirme, de aceptar que esto. Hizo un gesto abarcando la casa rodante y su vida entera. Es todo lo que voy a tener. Cuando tienes 20 y tantos años, todavía crees que las cosas pueden cambiar. Pero cuando llegas a los 38 y nada ha cambiado,
Cuando has estado solo y luchando durante tanto tiempo que ya no recuerdas cómo es tener esperanza, entonces simplemente te rindes. Dejas de soñar, dejas de intentar. Solo sobrevives, un día a la vez, hasta que finalmente algo te mate. El dolor en esas palabras fue como un golpe físico. Sebastián sintió cómo se le cerraba la garganta. No, dijo, su voz más fuerte de lo que pretendía. No, no vamos a permitir eso. Daniel, escúchame, las cosas van a cambiar. Ya cambiaron, tienes familia ahora, tienes recursos, apoyo, gente que va a estar ahí para ti. No quiero su dinero, repitió Daniel, pero esta vez sin tanta convicción. No se trata dinero, insistió Elena. Se trata de tener una red de seguridad. De saber que si necesitas algo hay alguien que puedes llamar. De tener personas que se preocupan por ti, que quieren verte feliz, que van a celebrar tus éxitos y apoyarte en tus fracasos. Eso es lo que significa familia. Daniel guardó silencio por un largo momento. Afuera, el crepúsculo se había instalado completamente, y el interior de la casa rodante estaba iluminado solo por una lámpara débil que proyectaba sombras largas. Finalmente habló, y su voz era tan baja que casi no se escuchaba. No sé cómo hacer eso. No sé cómo ser parte de una familia. He estado solo tanto tiempo que ya ni siquiera sé cómo dejar entrar a la gente. Nosotros tampoco sabemos, admitió Sebastián. Nunca hemos tenido un hermano mayor. Nunca hemos tenido que navegar algo así. Pero podemos aprender juntos. Si nos das la oportunidad. Daniel levantó la vista, y en sus ojos había algo vulnerable, algo esperanzado, que probablemente no había estado ahí en décadas. Y si los decepciono, y si no soy lo que esperan, no soy como ustedes, no tengo educación, no tengo refinamiento, no sé cómo comportarme en su mundo. Eres exactamente lo que necesitamos, dijo Elena con firmeza. Eres real, eres honesto y eres nuestro hermano. Eso es todo lo que importa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniel nuevamente, pero esta vez no las limpió. Las dejó caer, como si finalmente se hubiera dado permiso de sentir, de ser vulnerable, de creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Tengo tanto miedo, susurró, de creer en esto, de dejarlos entrar. Porque si lo hago, y luego se van, si me abandonan como todos los demás, no creo que sobreviva a eso. Ya no. Elena extendió su mano y tomó la de él. No nos vamos a ir, te lo prometo. Puedes estar enojado con nosotros, puedes gritarnos, puedes necesitar espacio, y seguiremos aquí, porque eso es lo que hace la familia. No se rinde, no se va. Sebastián puso su mano sobre las de ellos. Hermanos, dijo simplemente. Por primera vez en nuestras vidas somos verdaderamente hermanos, los tres. Daniel miró sus manos entrelazadas y algo cambió en su rostro. Fue sutil pero profundo, como si algo dentro de él que había estado congelado durante décadas finalmente comenzara a descongelarse. Está bien, dijo finalmente. Su voz temblorosa pero decidida. Está bien, intentémoslo, no sé cómo va a funcionar, pero intentémoslo. El alivio que Sebastián sintió fue tan intenso que casi lo dejó sin aliento. Elena sollozaba abiertamente ahora, apretando la mano de Daniel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Hay algo que tengo que preguntarte, dijo Sebastián después de un momento. Y puedes decir que no, puedes tomarte todo el tiempo que necesites para pensarlo, pero tengo que preguntarlo. Daniel asintió. ¿Qué? Ven con nosotros. Mañana, esta noche, cuando estés listo. Ven a la cabaña donde estamos quedándonos. Es la casa de papá la que él construyó. Quédate con nosotros unos días, conozcámonos de verdad. Y luego, si quieres, podemos hablar sobre cómo hacer que tu vida sea diferente. Mejor. No tienes que vivir así, Daniel. No tienes que estar solo nunca más. Daniel miró alrededor de su casa rodante. Esta jaula que había sido su hogar durante 8 años. Sebastián pudo ver la batalla en su rostro, el miedo peleando contra la esperanza, el deseo de seguridad familiar luchando contra la posibilidad de algo más. ¿Y si no encajo?,
preguntó Daniel. ¿Y si voy y me doy cuenta de que somos demasiado diferentes? Entonces volveremos a intentarlo, respondió Elena. Y seguiremos intentando hasta que funcione. Pero al menos inténtalo, por favor. Daniel cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió nuevamente había tomado una decisión. Está bien, iré con ustedes, pero necesito una noche más aquí, para procesar todo esto, para empacar mis cosas, y para decirle adiós a este lugar, porque si me voy contigo ahora, creo que nunca voy a regresar. Eso es perfecto, dijo Sebastián rápidamente. Venimos a buscarte mañana en la mañana. ¿A las 10? A las 10, asintió Daniel. Se quedaron un poco más hablando de cosas más ligeras ahora, compartiendo anécdotas de sus vidas, comenzando el proceso lento y delicado de conocerse. Cuando finalmente se despidieron y caminaron de regreso a la camioneta, ya era noche cerrada. Las estrellas brillaban con una intensidad imposible en el cielo, sin contaminación lumínica. ¿Crees que va a venir?, preguntó Elena una vez que estuvieron en el camino de regreso. Tiene que venir, respondió Sebastián, aunque no estaba completamente seguro. Después de todo lo que pasó hoy, después de todo lo que compartimos, tiene que venir. Pero incluso mientras lo decía, una parte de él se preocupaba. Daniel había vivido toda su vida sin confiar en nadie. ¿Podría realmente, después de una sola tarde, comenzar a confiar en ellos? Pensó que la llamada se había cortado. Luego, una voz familiar, áspera y vacilante. Sebastián, el mundo se detuvo. Daniel susurró, casi sin atreverse a creerlo. Sí, respondió Daniel. Y Sebastián podía escuchar el miedo en su voz, la vulnerabilidad. Soy yo. Sebastián se dejó caer en su silla de oficina con las manos temblorosas. Dios mío, Daniel, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Daniel, aunque no sonaba convencido. Estoy en Montana. Encontré trabajo en otro aserradero. Yo he estado pensando mucho, sobre todo, sobre ustedes, sobre las cartas, sobre papá. Nosotros también hemos estado pensando en ti, dijo Sebastián rápidamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Cada día, Elena y yo hablamos de ti todo el tiempo. Creamos un fondo para ti, contratamos gente para asegurarnos de que estuvieras bien. Pero les dijimos que no se acercaran porque respetamos tu deseo de espacio. Hubo otra pausa. ¿Hicieron eso? Por supuesto que lo hicimos. Eres nuestro hermano. Daniel respiró profundo, y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. Leí la nota que dejaste, la que encontré en mi camioneta antes de irme. Sebastián frunció el ceño confundido. ¿Qué nota? Nosotros no dejamos ninguna nota. Entonces fue Elena, dijo Daniel. Decía, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuán lejos vayas, siempre tendrás un hogar con nosotros. Cuando estés listo, solo llama. Te estaremos esperando. Con amor, tu hermana Elena y tu hermano Sebastián. Y dejaron un número de teléfono. Sebastián sintió una oleada de gratitud hacia su hermana. Ella había encontrado el momento para dejar esa nota sin que él lo supiera, probablemente cuando fueron a buscar a Daniel esa mañana. ¿Y por eso estás llamando? Sí, admitió Daniel. Bueno, no solo por eso. He estado en terapia. Encontré una clínica gratuita aquí en Montana y he estado viendo a alguien 2 veces por semana. Hablamos sobre el abandono, sobre el trauma, sobre mi miedo a confiar en la gente. Y ella me dijo algo que no podía dejar de pensar. ¿Qué te dijo? Me dijo que a veces el acto más valiente no es protegerte del dolor, sino abrirte a la posibilidad de alegría, incluso cuando sabes que podría salir lastimado. Me dijo que ustedes vinieron, me buscaron, me ofrecieron su familia, que yo huí no porque no los quisiera, sino porque los quería demasiado. Porque tenía demasiado miedo de perderlos. Sebastián cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas finalmente caían. Tenía razón. Tu terapeuta tenía razón. Lo sé, susurró Daniel. Y he estado pensando que tal vez sea tiempo de ser valiente.
Tal vez sea tiempo de intentarlo. Si la oferta todavía está en pie. Por supuesto que está en pie, dijo Sebastián inmediatamente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Daniel, esa oferta va a estar en pie por el resto de nuestras vidas. No importa si llamas hoy, mañana o dentro de 10 años, siempre vas a tener un lugar con nosotros. Hubo un sollozo ahogado del otro lado de la línea. Está bien, dijo Daniel finalmente. Entonces puedo intentarlo, puedo ir a la cabaña. No prometo que pueda quedarme para siempre. No prometo que no me asuste y huya de nuevo. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerlos de verdad. Quiero saber qué se siente tener hermanos. Puedes venir ahora mismo si quieres, dijo Sebastián, ya levantándose de su silla, su mente ya planeando cómo cancelar todo para el resto de la semana. Puedo estar en la cabaña en 10 horas. Elena puede estar ahí mañana. O si prefieres, podemos ir a Montana a donde estés tú. No, dijo Daniel, y por primera vez, Sebastián detectó algo parecido a una risa en su voz. Yo iré. Necesito hacer esto. Necesito dar el paso. ¿Puedo ir este fin de semana? ¿El sábado? El sábado es perfecto, respondió Sebastián. Te estaremos esperando, los dos. Sebastián, dijo Daniel antes de colgar, su voz temblorosa pero sincera. Gracias por no rendirse, por no ser como él. Nunca nos vamos a rendir contigo, prometió Sebastián. Nunca. Cuando la llamada terminó, Sebastián inmediatamente llamó a Elena. Ella contestó al primer ring. Sebastián, ¿qué pasó? Daniel llamó, dijo Sebastián, sin poder contener la alegría en su voz. Elena nos llamó. 5 a venir. Este sábado. Elena gritó del otro lado de la línea, un grito de pura alegría y alivio. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Está bien? ¿Qué dijo? Sebastián le contó todo mientras conducía a casa para empacar. Hablaron durante horas, planeando, preparándose, ambos casi eufóricos pero también cautelosos, sabiendo que esto era solo el comienzo de un camino largo y difícil. El sábado amaneció claro y frío en las montañas. Sebastián y Elena habían llegado a la cabaña el viernes por la noche preparando todo. Habían cocinado, habían limpiado, habían llenado la casa con comida y calidez. La habitación de arriba estaba lista esperando. A las 2 de la tarde, escucharon el sonido de una camioneta vieja subiendo por el camino de tierra. Sebastián y Elena salieron al porche, tomados de la mano, sus corazones latiendo al unísono. La camioneta de Daniel se detuvo frente a la cabaña. Durante un momento interminable, no pasó nada. Luego la puerta se abrió y Daniel bajó. Se veía diferente. Seguía siendo el mismo hombre rudo y desgastado, pero había algo diferente en su postura, en la forma en que levantó la vista hacia ellos. Había determinación ahí y miedo, pero también esperanza. Esa esperanza frágil y preciosa que apenas se atrevía a existir. Hola, dijo Daniel, quedándose junto a su camioneta, como si no estuviera seguro de si podía acercarse más. Hola, respondieron Sebastián y Elena al mismo tiempo. Por un momento nadie se movió. Luego Elena bajó corriendo las escaleras del porche y cruzó la distancia entre ellos. Sin decir una palabra, abrazó a Daniel con tanta fuerza que casi lo derribó. Daniel se quedó rígido por un segundo, claramente no acostumbrado al contacto físico, pero luego, lentamente, muy lentamente, levantó sus brazos y la abrazó de vuelta. Sebastián bajó también, uniéndose al abrazo, y los tres se quedaron ahí, en el camino de entrada de la vieja cabaña, abrazados, llorando, sanando. Bienvenido a casa, susurró Elena. Daniel sollozó, aferrándose a ellas como si fueran lo único que lo mantenía en pie. Tengo tanto miedo, admitió, tanto miedo de que esto no sea real. Es real, prometió Sebastián. Esto es real, nosotros somos reales, y vamos a estar aquí día tras día hasta que puedas creerlo. Se quedaron así durante mucho tiempo, hasta que las lágrimas se secaron y el temblor de Daniel se calmó. Finalmente se separaron, limpiándose los ojos,
sonriendo a través de la emoción. Ven, dijo Elena, tomando la mano de Daniel. Déjanos mostrarte tu habitación. Es tuya por el tiempo que quieras quedarte. Daniel permitió que lo guiaran hacia la casa. En el umbral se detuvo, mirando hacia adentro. ¿Esta era la casa de papá? Sí, respondió Sebastián. La construyó con sus propias manos, y ahora es nuestra, de los tres. Daniel entró lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle, la chimenea, de piedra, los techos de madera, las fotografías en las paredes. Sebastián y Elena lo observaron, dándole espacio para procesar. Hay fotos de ustedes por todas partes, notó Daniel, acercándose a una pared llena de fotografías familiares, de cuando eran niños. Vamos a agregar fotos tuyas también, dijo Elena suavemente. Si nos dejas, queremos saber todo sobre ti, todo lo que quieras compartir. Daniel tocó una fotografía de su padre, joven y sonriente. Se parece a mí, murmuró. O yo me parezco a él. Eres igual a él, confirmó Sebastián. Especialmente en los ojos. Daniel se volteó hacia ellos, y había lágrimas en sus ojos nuevamente. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran algo diferente, algo más suave. ¿Puedo preguntarles algo? Cualquier cosa, dijeron ambos. ¿Creen que él estaría orgulloso de que yo esté aquí, de que lo intenté? Sebastián sintió cómo se le cerraba la garganta. Creo que estaría más que orgulloso. Creo que esto es lo que quiso durante toda su vida, pero nunca tuvo el valor de hacer. Y creo que donde sea que esté, está feliz de que finalmente estemos juntos. Daniel asintió lentamente, procesando las palabras. Luego, por primera vez desde que lo conocieron, sonrió. Fue pequeña, tímida, pero era real. Está bien, dijo. Entonces, quedémonos aquí por un rato, los tres, y veamos qué pasa. Veamos qué pasa, repitió Elena, sonriendo a través de sus lágrimas. Los siguientes días fueron un milagro tranquilo. Daniel se quedó en la cabaña, y lentamente, como hielo derritiéndose en primavera, comenzó a abrirse. Contó más historias de su vida, de sus luchas, de los pequeños momentos de alegría que había encontrado incluso en la oscuridad. Sebastián y Elena compartieron sus propias historias, sus propias luchas, las formas en que la ausencia de su padre, después de que su madre murió, los había afectado también. Descubrieron que les gustaban las mismas cosas. El café negro sin azúcar, las caminatas matutinas, el trabajo con las manos. Daniel mostró a Sebastián cómo tallar madera, una habilidad que había perfeccionado durante años. Sebastián le enseñó a Daniel sobre inversiones, sobre cómo el dinero del fondo fiduciario podría darle seguridad sin cambiar quién era. Elena cocinaba para todos, llenando la casa con olores de comida casera, que Daniel admitió que no había experimentado desde que era muy pequeño. No fue perfecto. Hubo momentos en que Daniel se cerraba, cuando los recuerdos eran demasiado. Hubo noches en que Sebastián lo escuchó llorar en su habitación, procesando décadas de dolor. Hubo conversaciones difíciles sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que significaba ser una familia cuando nunca habías tenido una. Pero siguieron intentando, día tras día, siguieron intentando. Una tarde, 2 semanas después de que Daniel llegara, los tres estaban sentados en el porche, viendo cómo el sol se ponía sobre las montañas. Daniel había decidido quedarse otro mes, tal vez más. Había llamado a su antiguo trabajo y renunció. Todavía no sabía qué haría a continuación, pero por primera vez en su vida, no estaba solo para descubrirlo. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Daniel de repente, rompiendo el silencio cómodo. Durante toda mi vida pensé que si alguna vez tuviera una familia sentiría esta explosión de felicidad, como en las películas. Pero no es así. Es más sutil. Es simplemente paz. Por primera vez en mi vida siento paz. Elena tomó su mano. Eso es lo que es el hogar. No es dramático o perfecto. Es solo saber que tienes un lugar donde perteneces
Y tú perteneces aquí, agregó Sebastián, con nosotros. Daniel miró a sus hermanos, estos extraños que se habían convertido en su familia en el espacio de unas pocas semanas. Sí, dijo finalmente, su voz llena de una convicción que no había estado ahí antes. Creo que sí. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Sebastián subió al antiguo estudio de su padre. Ahora la habitación de Daniel. En la pared, Daniel había colgado las fotografías de su madre, las cartas de su padre. Entre ellas había agregado una foto nueva. Era de los 3 hermanos, tomada por Elena con un temporizador la semana anterior. Se estaban sonriendo, de pie frente a la cabaña, con los brazos alrededor de los hombros del otro. Debajo de la foto, Daniel había escrito con su letra irregular: Familia Mendoza Torres. Finalmente completa. Sebastián tocó la foto suavemente, sintiendo como algo dentro de él, que no sabía que estaba roto, finalmente comenzaba a sanar. No podían cambiar el pasado, no podían devolverle a Daniel los años que perdió, el dolor que sufrió, las oportunidades que se le negaron, pero podían estar aquí ahora. Podían construir algo nuevo juntos, algo que no estuviera definido por el abandono de su padre, sino por su propia elección de ser familia. Abajo, escuchó risas. Elena había convencido a Daniel de intentar enseñarle a cocinar algo que no fuera comida quemada, y por los sonidos, no estaba yendo bien. Sebastián sonrió y bajó las escaleras para unirse a ellos. En los meses que siguieron, la vida de los 3 hermanos cambió de formas que ninguno había anticipado. Daniel comenzó terapia regular, pagada por Sebastián pero elegida por él mismo. Empezó a tallar muebles y descubrió que tenía un talento real para el diseño. Con el apoyo de Sebastián, abrió un pequeño taller en el pueblo cercano a la cabaña. No quería nada grande o extravagante, solo un espacio donde pudiera crear cosas hermosas con sus manos. Sebastián comenzó a reevaluar su vida. Vendió 2 de sus 3 propiedades y donó gran parte de su fortuna a organizaciones que ayudaban a niños en el sistema de cuidado temporal. Redujo su carga de trabajo y pasó más tiempo en Idaho, en la cabaña con sus hermanos. Descubrió que la vida que había estado persiguiendo, llena de éxito y reconocimiento, no era la vida que lo hacía feliz. Estos momentos simples con su familia, esto era lo que importaba. Elena dejó su trabajo corporativo en Portland y se mudó permanentemente a Idaho. Abrió una pequeña librería en el pueblo, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había atrevido. Los 3 hermanos se veían al menos una vez a la semana, a veces más. Cenaban juntos, caminaban juntos, hablaban hasta altas horas de la noche sobre todo y nada. No siempre fue fácil. Daniel todavía tenía días malos, días en que el peso del pasado era demasiado. Sebastián todavía luchaba con la culpa de haber tenido tanto, mientras Daniel no tenía nada. Elena todavía se preocupaba demasiado, tratando de compensar todos los años en que nadie se había preocupado por Daniel. Pero estaban juntos, y eso lo hacía soportable. Un año después del día en que Sebastián y Elena encontraron las cartas en la cabaña, los 3 hermanos volvieron a estar sentados en el porche, viendo otro atardecer, pero esta vez había algo diferente. Había ligereza en el aire, risas fáciles, la clase de comodidad que solo viene con tiempo y confianza. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó Elena de repente. ¿Jueves?, dijo Daniel con una sonrisa. Bueno, sí, pero también es el aniversario. Hace exactamente 1 año que Sebastián llegó aquí, que encontré las cartas, que descubrimos que existías. Daniel se quedó callado por un momento procesando. 1 año, murmuró. Siento que ha sido toda una vida. En cierto modo lo ha sido, dijo Sebastián. Es una vida nueva para todos nosotros. Quiero proponer algo, dijo Elena, poniéndose de pie. Entró a la casa y regresó con una botella de vino y 3 copas. Las llenó y les dio una a cada uno. Un brindis. Los 3 se pusieron de pie, levantando sus copas mientras el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. Por papá, comenzó Elena, su voz emocionada, que cometió errores terribles, pero nos dio algo valioso al final. La oportunidad de encontrarnos. Por mamá, ambas mamás, continuó Sebastián.
que amaron lo mejor que pudieron en circunstancias imposibles. Por segundas oportunidades, agregó Daniel, y su voz ya no sonaba quebrada o insegura. Sonaba fuerte, clara, llena de vida. Y por la familia que elegimos ser, no la que el pasado nos obligó a ser. Por segundas oportunidades, repitieron Elena y Sebastián al unísono. Chocaron sus copas, el sonido claro y puro en el aire de la montaña. Y mientras bebían, mientras el sol se hundía detrás de los picos distantes, los tres hermanos se quedaron ahí, juntos, completos, por primera vez en sus vidas. Daniel miró a Sebastián y Elena, estos dos extraños que se habían convertido en su todo, y sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo paz. Era algo más profundo, más poderoso. Era la sensación de pertenecer, de ser amado, de tener un hogar, no solo en un lugar, sino en las personas. Gracias, dijo suavemente, y aunque no especificó por qué o para qué, ambos entendieron. Gracias a ti, respondió Sebastián, por ser lo suficientemente valiente como para intentarlo, por no rendirte con nosotros, por darnos la oportunidad de ser tus hermanos. Siempre vamos a ser tus hermanos, agregó Elena, pase lo que pase, en los buenos y malos momentos. Eso es una promesa. Daniel asintió, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. En cambio, hizo algo que nunca había hecho antes. Extendió sus brazos y atrajo a sus hermanos hacia él, abrazándolos fuertemente, dejando que supieran sin palabras lo que significaban para él. Y ahí, en el porche de la cabaña que su padre había construido con sus propias manos, los tres hermanos Mendoza Torres se abrazaron mientras la noche caía sobre las montañas. Tres almas que habían estado perdidas y ahora estaban encontradas. Tres historias rojas que finalmente se habían entrelazado en algo hermoso y completo. No podían cambiar el pasado, no podían recuperar los años perdidos o borrar el dolor que todos habían sufrido, pero podían estar aquí ahora, juntos, construyendo un futuro que no estuviera definido por abandono, sino por amor, no por lo que les había faltado, sino por lo que habían encontrado el uno en el otro. Y en ese momento, bajo las estrellas emergentes y el último resplandor del día, eso era más que suficiente, era todo.